Ok, entonces nos vamos con la primera clase del 2025 y la clase número 28 ya de esta comunidad de seres irreconocibles. Y la idea es ir transformándonos eh, de adentro hacia afuera, siempre tratando de eh, potenciar lo que es el ser para luego hacer y luego, por último, tener. Hoy en día nos toca la clase sobre la rueda de la vida. Ya la rueda de la vida es una herramienta que sirve para potenciar nuestro autoconocimiento y el objetivo, ¿no es cierto? En este caso es comprender 8 pilares de la rueda de la vida y su integración. Es importante destacar que los pilares que vamos a ver en esta clase pueden variar de una rueda de la vida a otra, ¿ya? En este caso yo decidí enfocarme en 8, a veces son 10, son 9, van variando, pero elegí enfocarme en 8 grandes pilares para empezar, para que conozcan esta herramienta y luego la puedan aplicar. Luego de eso, cuando nosotros ya seamos capaces de trabajar con nuestra rueda de la vida, también les voy a transmitir cómo crear declaraciones positivas utilizando el método Savers, ¿ya? El método Savers, perdón, está en inglés, es un acrónimo y contempla, o me habían dicho, viene del libro Mañanas Milagrosas de Hal Elrod. Y es un método que a mí me ha servido muchísimo, es bien sencillo y ayuda bastante a estructurar lo que son las declaraciones positivas, que no es lo mismo que una afirmación, ¿ya? Luego de eso, una vez que completen o que tengan claro cuál es su círculo de la vida actualmente y tengan estas declaraciones positivas, pueden diseñar un plan de acción práctico para su desarrollo personal. Y el primer paso para cambiar tu vida es decir cómo quieres que sea, ¿ok? Si no tienes claro un norte hacia dónde ir, difícilmente vas a poder dar ese primer paso en la dirección correcta, ¿ok? Entonces, nosotros acá tenemos eh, la rueda de la vida, ¿no es cierto? Tenemos estos 8 pilares de equilibrio personal. Y hay una pregunta, dice, ¿qué área necesita más atención en tu vida ahora? A simple vista, quizás no sepamos qué área de estas 8 necesita más atención. Por eso se hace este ejercicio y se contemplan 8 áreas como lo es la espiritualidad, la recreación o diversión, las finanzas, la contribución o el hecho de servir a otros, el propósito profesional y la vida social o relaciones, el desarrollo personal y por último, la salud y bienestar físico. ¿Ok? Estas son las 8 que yo elegí, en este caso, para traspasarles a ustedes. Eh, y como les comentaba, las ruedas van variando, van de 10 pilares, 8 9, eso va a depender. ¿Ya? Lo importante es que entiendan y capten el concepto de cómo aplicar la rueda de la vida y para qué sirve. ¿Ok? Si nos vamos acá, a esta rueda de la vida, nos vamos a encontrar con que tenemos ciertas líneas, ¿ya? Yo se las voy a ir marcando acá con el mouse. Tenemos distintas líneas y si las contamos desde el centro hacia la parte externa, nos vamos a dar cuenta que son 10 líneas, ¿ya? Por cada uno de los pilares, en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el 1 al 10, el 1 va a ser el nivel más bajo y el 10 va a ser el nivel más alto, ¿ok? Por pilar. Por ejemplo, si yo en espiritualidad creo, siento, ¿cierto? Que estoy en un nivel 7, voy a marcar con un puntito ese color, ¿ok? Entonces, para quienes están obviamente en vivo y para quienes eh, vean este video ya subido a YouTube, pueden
sacarle un pantallazo, imprimir esta hoja y empezar a trabajar en esto. Vale decir, ¿no es cierto?, que pueden marcar el valor que ustedes crean que actualmente les da la espiritualidad, ¿ya? De esta forma. Entonces, si se fijan acá, va a ir variando esa moda de ejemplo para que se entienda cómo funciona. Y en cada pilar o en cada área de la vida definimos un punto. En espiritualidad está con 9, en recreación está con 8, en contribución está con 4 o 5, en propósito profesional está con 2, la vida social está con 9, el desarrollo personal está con 8, salud y bienestar está con 6. Y acá también está con 6 el salud y bienestar físico. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa después de esto? Ya no son solamente puntos, sino que esto nos entrega una imagen mental de la siguiente forma. Luego que yo identifico los puntos, empiezo a unir con líneas cada uno de los puntos. Y si se fijan, me va dando una estructura, una forma única, ¿ya? Porque es un ejercicio personal. Y de esta forma yo obtengo información. ¿Qué información obtuve en este caso? Si les pregunto a ustedes, ¿qué información pueden interpretar de esta rueda de la vida? ¿Qué pueden leer de acá? Puede ser, ¿no es cierto?, que la espiritualidad está en un punto alto, las finanzas también. Generalmente de 6 hacia arriba ya empieza a ser algo, obviamente, desequilibrante, vale decir, se va más hacia lo positivo, más que algo que esté en bajo nivel, ¿ya? Acá en contribución quizás esté bajo, eh, en propósito profesional está bastante bajo. Entonces, esta rueda a mí me dice que yo me debería enfocar principalmente en estos puntos que están más cercanos al centro. El ideal de esta rueda de la vía debiese ir, ¿no es cierto?, lo más apegado a lo externo. En este caso está un poquito hacia adentro, por lo tanto hay bastante que trabajar en este ejemplo, ¿ok? Y, repito, una vez que ustedes desarrollan este ejercicio, van a poder tener presente visualmente en qué puntos deben trabajar con mayor fuerza. Eso no quiere decir que los puntos que yo tengo alto los deje de lado, sino que simplemente me enfoque en los que tengo bajo para ir armando este círculo y que finalmente sea una estructura armónica o de mayor equilibrio. ¿Perfecto? ¿Dudas, consultas hasta el momento? No, para nada. No, Perfecto. todo muy entendible. Ok, perfecto, gracias. Entonces, una vez que ustedes imprimen esta hoja, eh, van marcando del 1 al 10 cuáles son los puntos que los y las identifican, van a unir y van a obtener este gráfico. Posterior a eso, eh, van a identificar, ¿no es cierto?, Eh, el área clave para trabajar esta semana. Es importante tomar acción lo más rápido posible. ¿Por qué razón? Porque si solamente yo hago un círculo y lo dejo de lado, va a ser tiempo perdido o no va a servir de nada, ¿ok? Y es importante destacar también que el equilibrio no es un destino, un lugar hacia donde yo deba llegar, sino que es un viaje constante, ¿ok? Vale decir que constantemente voy a tener que estar haciendo esta mejora continua y que no hay un punto donde yo pueda llegar a eso, ¿ok? Y por último, tenemos la parte de las declaraciones positivas, ¿no es cierto? Entonces,
La primera parte fue identificar esta rueda, ¿ok? Esta rueda de la vida. Luego, que ustedes tienen esta figura, se van a enfocar en cuáles en las áreas que estén más bajas. Y para potenciarlas hay distintas formas. Una de ellas es a través de declaraciones eh, positivas, ¿ok? Entonces, ¿qué son las declaraciones positivas? Son afirmaciones que reprograman tu mente subconsciente. Ya lo hemos dicho anteriormente, que para reprogramar tu subconsciente, una de las formas más eficientes y eficaces es a través de la repetición, ¿ok? Por eso es importante que sea algo diario, ¿ok? Ahí vamos a revisar la estructura. Les voy a dar un ejemplo. Pueden sacar una foto, pueden sacar un pantallazo para que ustedes puedan obtener esta información, ¿ok? Y también, eh, ¿por qué son importantes las declaraciones positivas? Porque te ayudan a alinear tus pensamientos con las emociones y acciones con tus metas. Esto es el gran problema que muchas veces no vemos, no tenemos presente, y es el que no permite que entre lo que yo diga y haga haya una congruencia, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque si yo no alineo mis pensamientos con mis emociones y mis emociones con las acciones, voy a estar en un constante lucha sin dirección, ¿ok? Por ejemplo, si mi pensamiento eh, es negativo, probablemente mis emociones también van a ser negativas y mis acciones van a ser negativas. Si mis pensamientos son positivos, por ejemplo, eh, alimentarme saludablemente, yo le agrego una emoción positiva a eso, a ese pensamiento en específico, eso va a elevar, ¿no es cierto?, mi frecuencia o mi estado de ánimo, y las acciones que yo voy a tomar para llegar a esa meta van a ir de acuerdo a estos dos factores, ¿ok? Y eso muchas veces genera problemas eh, porque no entendemos que deben estar alineadas. Entonces acá yo tengo la estructura de el autor de Miracle Mornings, que es Hal Elrod, y es bien sencilla. Dice, ¿qué quiero realmente? ¿Ok? Segundo, ¿por qué es importante esta meta o esta área de la vida que yo quiero trabajar? ¿Ok? ¿Qué quiero realmente, por ejemplo, en la parte de salud y bienestar físico? Eso debería preguntarme. ¿Por qué es importante la salud y el bienestar físico para mí? La tercera pregunta, ¿qué haré para lograr un buen estado físico y una buena salud o un buen bienestar? Y por último, ¿cómo me sentiré al lograr ese bienestar? ¿Ok? Entonces, si se fijan, esta estructura, que es bien sencilla, ya nos da un orden y una dirección hacia donde debiésemos llegar para darle fuerza a esta declaración. ¿Ok? Ya esta área de la vida que quizás está un poco baja y queremos potenciarla. Y aquí está el ejemplo, a través de lo que vimos anteriormente, de forma práctica. Vale decir, tú identificaste en este ejemplo, identificamos que la salud y el bienestar está abajo, ¿ok? Entonces vamos a escribir una declaración positiva para esta área clave. Eh, Vamos a colocar acá, empezando la frase, estoy comprometido o comprometida, ¿ya? Yo le agregué ese 100%, lo cual queda a criterio de cada uno. Ahí pueden modificar pequeñas partes de acuerdo a cómo ustedes crean que también sientan eh, para ustedes, ¿ok? Entonces, si yo empiezo con esta frase, estoy 100% comprometido, ya le doy un impulso distinto a simplemente eh, empezar con una frase normal en querer mejorar un área de la vida, ¿ok? El tercer punto
tienen que definir por qué es importante para ustedes describir las acciones específicas. Ya hemos hablado de esto, sobre todo lo que es en programación neurolingüística, es importante ser específicos, ¿ya? Describe acciones específicas que realizarás. Si yo doy una acción muy general, esa acción, tal como dice la palabra, no me va a llevar a ningún lado porque es una acción general. Voy a entrenar durante todo este periodo. Eso es una acción general. Es una acción, pero es una acción general, que no me define nada en concreto. Entonces, por eso es importante ser lo más específicos posibles. Y por último, visualiza cómo te sentirás al alcanzar la meta. También lo hablamos durante una de las clases del año pasado, 2024, donde la visualización es bastante importante cuando uno trabaja con este tipo de herramientas. Y también es una de las que más falla. La visualización es una herramienta que se utiliza mucho en el deporte, por ejemplo, de alto rendimiento, donde los atletas se visualizan logrando lo que quieren realizar. ¿Ok? Ahora, esa visualización, si yo le agrego otros factores como las sensaciones, eh, también el olfato, el sonido, principalmente, yo potencio esa visualización y la hago cada vez más real. De hecho, también eh, apoyo esto, por ejemplo, con lo que ya sabemos de neurociencia. El cerebro no distingue si es real o si es ficticio. Por lo tanto, por esa razón, la visualización pasa a ser una herramienta fundamental. No es necesario que nosotros vivamos en carne y hueso una experiencia, la podemos visualizar y a través de esa herramienta la podemos potenciar. ¿Ok? Ejemplo, en este caso, armando todo esto que acabo de comentar. Estoy 100% comprometido, ¿ya? A mejorar mi salud. Aquí está la importancia, porque quiero sentirme vital y activo, ¿ya? Por eso es importante para mí mejorar en esa área de la vida. Ahora, ¿qué es lo específico? Haré 5 ejercicios, perdón, haré ejercicios 5 días a la semana y planificaré mis comidas. Aquí yo podría ser aún más específico. Haré ejercicios 5 días a la semana antes del trabajo, entre las 6:30 y las 8 de la mañana, y planificaré mis comidas. Esa es la acción específica. Por último, yo le doy acá una sensación. ¿Cómo me siento al respecto? Me siento agradecido por cada paso que doy hacia una vida más saludable. Y todo esto yo lo puedo repetir mirándome al espejo o también cerrando los ojos y visualizando esta acción en concreto. ¿Ok? Vale decir, viéndome cómo hago ejercicio, cómo voy saliendo de casa hacia el gimnasio, cómo voy planificando mis comidas y cómo también voy sintiendo eh, esta acción de cambio en el área, en este caso, de la parte salud, de salud y bienestar. ¿Ok? ¿Se entiende? Dudas que puedan tener de esta parte. No, hasta ahorita no. Por lo que entiendo es simplemente ser específico con la actividad de declaración positiva. Claro, en este caso, eso es fundamental. Eh, ¿Por qué razón? Porque si se deja de forma general, es difícil, es más difícil para el cerebro que yo lo pase a hacer una acción real. ¿Ok? Entonces, mientras más específico yo sea, vale decir, eh, si escogemos, por ejemplo, otra área de las que vimos acá. Si en este ejemplo yo tengo bajo la parte de propósito profesional, ¿ok?
de la forma más específica que yo pueda mejorar mi carrera, mi propósito profesional, vale decir, voy a estudiar o voy a leer durante 20 minutos diarios como mínimo después del trabajo y antes de la cena para mejorar mi nivel de conocimiento y aplicarlo en mis próximas actividades. ¿Ok? Eso sería algo específico, ¿no es cierto? Y el cerebro va a captar mucho mejor y a retener mucho mejor ese tipo de información. Si yo me voy por otro lado, por la parte general, y digo que voy a mejorar mucho mi propósito profesional durante el 2025, eh, leyendo muchos libros, y lo dejo de esa forma solamente, es muy general, ¿ok? Y ahí yo simplemente, el cerebro se pierde en eso. Por eso es importante ser específico para nosotros también pasar a la acción y obviamente también esa acción debe ser lo más realista posible. Eh, Quizás eso me faltó también señalar. Este ejemplo, ¿no es cierto? Es un ejemplo real, a diferencia que si yo me coloco una meta muy alta, vale decir, haré ejercicio 7 días a la semana, 2 veces al día. Sería una meta muy irreal si yo no estoy acostumbrado a hacer ejercicio ni siquiera 1 o 2 o 3 veces a la semana, ¿ok? Entonces, eso también es parte de la alineación que cada uno de ustedes debe tener presente para lograr eh, este tipo de metas. Una de las razones por las cuales también fallamos mucho es por ese motivo. Pasa mucho con el gimnasio, pasa mucho con la parte de las dietas, ¿no es cierto? De que empiezo mañana, empiezo el lunes, la otra semana. La razón de por qué eso no funciona es porque la gente simplemente lo dice, pero no desarrolla ningún plan de acción acorde a eso, ¿ok? Entonces, cuando tú acompañas eso, eh, esa meta con una emoción y con una acción, que lo mencionábamos al principio, se obtienen mejores resultados. La pregunta clave es, ¿cuál va a ser tu propósito? ¿Para qué quieres mejorar? ¿Para qué quieres mejorar tu contribución? ¿Para qué quieres mejorar tus finanzas? ¿Para qué quieres mejorar tu vida social? ¿Para qué quieres mejorar tu desarrollo personal? ¿O para qué quieres mejorar tu espiritualidad, por ejemplo? Eso es clave que puedan tenerlo presente y hacerse ese tipo de preguntas. ¿Ok?